Bienvenidos a la entrevista. Estamos aquí con un gran periodista que es Federico Arriola. Gran por múltiples razones, he de decir. Porque es desenfadado, por la edad, irónico, también, ¿verdad? Y además es el más popular en Twitter. Director, fundador de SDP Noticias, por supuesto. Pero sobre todo, tienes una popularidad que a mí no deja de sorprenderme, Federico. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Popularidad? Sí, en Twitter todo el mundo te contesta y tú respondes y los mandas a la finca de Andrés Manuel y de todo un poco. No, ya estoy retirado casi del Twitter. Antes sí era muy activo en esa red social, pero pues ya me aburrió. ¿Por qué? Porque es mucha polémica, un poquito a lo tonto, ¿no? Sí, ¿qué sentiste? ¿Que eran ofensivos o aburridos de plano así con esa palabra? Me aburrí yo, es que ya son muchos años de... Antes era yo muy activo en el Twitter, bastante Sí, activo. muchísimo. No, tú te acuerdas que yo estaba en los medios tradicionales. Sí, en Milenio. En Milenio. Yo era el director y tú eras la reportera principal ahí, en el diario Milenio, en la revista Milenio, y tú recordarás que dejé aquel proyecto en el contexto del desafuero de López Obrador. Ni más ni menos. Y ¿Ahí lo conociste? a López Obrador lo conocí antes, me lo presentó Raimundo Riva Palacio en una cena en su casa. ¿Qué año sería? El 2001, creo. 2001. Sí, o 2000 inclusive. ¿Y qué impresión te dio Andrés Manuel entonces? Pues la misma que ahora. ¿Cuál? Pues que es muy testarudo. No ha cambiado mucho, ¿verdad? No, lo que decía en la cena en que lo conocí, lo repitió en el desafuero, lo repitió en su campaña de 2006, en la del 12 y ahora, y está en sus libros. O sea, yo no sé por qué nos sorprendemos. Está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer, tener a Pemex como la palanca del desarrollo. Por eso siempre estuvo en contra de la reforma energética, la de Peña y una que intentó Calderón en el 2008, creo, crear una Guardia Nacional, no sé si con esas palabras o con otras, pero el mismo concepto, para atacar el problema del crimen organizado, la austeridad extrema en el gobierno, el reducir los sueldos, el disminuir el tamaño de la administración pública. Oye, ¿desde entonces detesta a los periodistas? No detesta a los periodistas. Yo tengo esa impresión, escúchalo todos los días. No, a Andrés le caen bien los periodistas. Él los lee a todos, sí, yo creo que no hace otra cosa más que leer columnas, todos saben. ¿Por qué tanto pleito? Es que no hay no es pleito. Que bueno, con los columnistas ahora está hasta enojado que porque ganan mucho. Pues ganan mucho. Bueno, ¿y qué? No, pues nada, yo por mí que ganen más. Pero ¿por qué ese enojo? O sea, sí se ve que trae pleito con... Es muy respetuoso de la libertad de expresión y le entra a todos los debates. O sea, yo pienso que deberíamos estar contentos de tener un presidente que debate y que discute y escucha, en las mañaneras escucha preguntas larguísimas, absurdas, muchas de ellas, unas muy lambisconas con él, otras muy críticas, algunas son de activistas, de oposición, pero con una paciencia de santo que impresiona. Cuando le ha dado el micrófono a Ebrard, por ejemplo, ahora con el tema de Donald Trump y esto, que Ebrard conduce la mañanera, tú ves que Ebrard, cuando un reportero se pone a neciar un poquito, Ebrard se desespera y le quita la palabra. Sí, Andrés lo deja hasta que acaben. ¿A ti te gusta cómo trata la prensa y sus mañaneras? Sí, me encanta. Es muy dialéctico Andrés. Y bueno, pues yo tuve una relación cercana con López Obrador, yo diría amistosa. Pienso yo que la amistad ahí sigue, aunque pues él está en su trabajo de presidente y yo en el mío. Yo lo conocí en el 2000, 2001 en una cena con Raimundo. Y me hablaba muy bien de López Obrador, uno de sus principales críticos actuales, Ciro Gómez Leiva, que era el director adjunto de Milenio, tú te acordarás. Pero yo lo vi una vez en casa de Raimundo
no lo volví a ver hasta el 2003, 2004, cuando empieza esto del desafuero y de las campañas de televisión de desprestigio, los videoescándalos, ¿te acuerdas? Que Broso sacó un video de René Bejarano recibiendo dinero y todo eso. Como eran los 10 años del asesinato de Colosio, y yo estuve también muy cerca de Colosio, y en los 10 años pues me entró la nostalgia y la angustia, porque lo de Colosio fue un crimen político. Yo nunca me he creído esto del asesino solitario, y yo estuve ahí y he hablado muchas veces de todas las cosas raras que hubo ese día y en los días anteriores, él en Tijuana, antes en Culiacán, en los 10 años, en el 2004, con Fox encima de López Obrador para golpearlo y desprestigiarlo con los videoescándalos, y sobre todo con toda la intención de quitarle el fuero para meterlo a la cárcel y eliminarlo como candidato presidencial. Yo me espanté y yo recuerdo que lo busqué y le dije, ¿te quieren matar? Ay, así. Sí, así. Bueno, pues mataron a Colosio, pues digo, o sea, son capaces de todo. Lo demostraron en Tijuana en 1994, el 23 de marzo. ¿Pero sentiste que iban a hacer lo mismo con Andrés Manuel entonces? Pues yo creo que ahí sí les ha rondado por la cabeza esa idea. Y bueno, lo atacaron con todo. ¿Y qué te dijo cuando le dijiste eso? No, que en ese tema siempre me dice, no, eso no le gusta entrar a... No. Me dice, eso no puede ser, a mí yo me cuida la gente, etcétera. Pero bueno, independientemente de si lo querían matar o no, pues lo querían meter a la cárcel. La orden de aprehensión existió, le quitaron el fuero, dejó la jefatura de gobierno, fueron momentos muy difíciles. Aquel milenio manejó una línea editorial, eran los años finales del sexenio de Fox, una línea editorial muy de denuncia del tema de los videoescándalos y del desafuero, y con buen trabajo periodístico de todos los que estábamos ahí o estaban ahí, se denunciaron muchas cosas de lo que estaba pasando, muchas, de cómo se armaron los videoescándalos, de cómo Marta Sagún había hablado con el presidente de la Corte para el desafuero, de muchos enredos, del procurador aquel que tenía Fox, un militar, que a mí me caía mal, Macedo La Concha. Descubrimos muchas cositas. Sí, fue un tiempo muy oscuro, ¿no? Fue un tiempo muy oscuro, y creo que los últimos años en los que Carlos Marín hizo buen periodismo. Había hecho muy buen periodismo en Proceso, de ahí salió, se vino con nosotros, manejó muy bien aquello del desafuero y provocó muy fuertes molestias en Fox y en Krill ese manejo. Krill un día fue a Monterrey a hablar con el dueño de Milenio en el canal 12 de Monterrey, que tiene Pancho González. Yo estaba ahí y le decía a Krill que tienes que cambiar la línea editorial, Pancho, o te va a ir mal, así abiertamente. Y yo ahí, y Pancho muy correcto, porque era el acuerdo que teníamos, yo no puedo hacer nada, Santiago, yo soy el dueño, el que le metí dinero a esto, pero el que maneja el periódico es Federico. Y él sabrá, y Pancho respetando lo que habíamos hablado muchas veces, con una presión bárbara. Fox llegó a decirle a Pancho una estupidez tan grande como que yo había pagado la publicidad o había obligado a las televisoras a darle publicidad a uno de los grandes mítines del desafuero, una marcha del silencio que hubo. ¿De dónde iba yo a pagar publicidad en las televisoras? Pero eso Fox le dijo a Pancho. O sea, y entonces eso como sí presionaron a Pancho, porque sí lo presionaron fuertemente, tiene muchos negocios que fueron presionados, como sí lo presionaron, pues me salí. Oye, pero más allá de la circunstancia, ¿qué similitudes llegarías a encontrar entre Colosio y Andrés Manuel como políticos? Pues el carisma de ambos, creo que ideológicamente coincidencias muy grandes, a pesar de que Luis Donaldo se movía en los límites del salinismo, que era muy neoliberal, por así decirlo, pero, digamos, cuando Donaldo decía en sus discursos, hay que pasar de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas personales o familiares,
Se refiere exactamente a lo que dice Andrés. Bueno, está muy bien, o sea, ya la inflación la controlamos, lo que tú quieras, pero ¿y la gente a qué horas? Por eso los programas sociales de López Obrador, no sé qué programas sociales iba a seguir Luis Donaldo. Salinas tenía aquello de solidaridad que manejó Colosio, desde la Secretaría de Desarrollo Social, pero supongo que pensaban en algo semejante. En algo semejante. ¿Y en el trato personal? En el trato personal, a mí los dos me trataron muy bien. Colosio, ¿pero cómo eran? ¿Cálidos, duros, severos? Donaldo muy duro con sus colaboradores. Un día que le gritó porque hizo una tontería a Líbano Sáenz, le alzó la voz, digamos. Le dijo, oye, los tratas bien feo. Dijo, oye, es que no hacen la chamba bien y no sé qué. Le dije, ¿a mí por qué no me gritas? Dijo, bueno, en primer lugar porque no te vas a dejar, y en segundo, pues tú no trabajas aquí. Yo andaba de amigo ahí, me invitó. ¿Y también andabas de amigo con Andrés Manuel? ¿Esa era la idea? Andrés Manuel, cuando dejó Milenio, me invitó a desayunar a la casa del abogado Javier Quijano. Vaz, que luego fue abogado del Canal 40, fue abogado de Andrés en el Desafuero y luego abogado de Carmen Aristegui. Y ahí me dijo Andrés que por qué no me sumaba a su precampaña. Ya andaba Andrés, esto fue el 2005, pensando en dejar la jefatura de gobierno para ir a buscar la presidencia. Y yo le dije, ¿y en qué? Me dijo, en una asociación que se llamaba, eran las redes sociales, redes sociales de verdad, de andar haciendo grupos en las calles, no redes sociales como el Facebook y el Twitter en el que ahora perdemos todos el tiempo. Le dije, pero ahí está Camacho. Yo siempre traje pleito con Camacho desde el destape de Colosio. Yo creo que Camacho se portó muy mal y creo que Camacho, sin haber participado en el crimen de Luis Donaldo, contribuyó a enrarecer el ambiente. Se dejó manipular por Salinas y le dio mucha lata a Camacho. Para mí Camacho y Ebrard, no. Está Camacho y ahí anda Ebrard también. No le hace. Y bueno, pues acepté. Pero ya no tenía nada que hacer. No trabajé ahí, no me pagaban, por eso no trabajé. Pero yo seguía escribiendo mi columna en Milenio. Pancho, cuando ya me alejé, porque ya no se podía, porque de verdad lo presionaron mucho, me dijo, quédate escribiendo la columna diaria que ya tenía yo de un par de años antes, una columnita chiquitita, ¿sí? Y entonces, pues me fui ahí a las redes sociales. Y desde las redes tuviste mucho éxito con Andrés Manuel, se llamaba El Sendero del Peje, ¿no? Lo que pasa es que, como yo no sabía qué hacer, porque realmente yo no sé qué hacer en la política, y por eso me fui de ahí, no me gusta. ¿Pero crees en la política? No. ¿Te gusta la política tampoco? No. ¿Y entonces cómo es que has hecho todo esto? Pues el hambre de algo tiene que comer. Sí. No puede ser. La vida has estado cerca de dos políticos muy fuertes, o de grandes figuras, Colosio y ahora Andrés Manuel. Y eres, creo que, de los pocos periodistas que se atreven a intentar descifrar a Andrés Manuel. Bueno, sí estuve cerca de los dos y con mucha confianza, cosa que agradezco. Oye, pero fíjate que yo no estoy tan de acuerdo en algo que dices. Tú dices que es el mismo Andrés Manuel del 2001, 2006, 2018. Pues yo siento que sí ha cambiado. Lo siento más testarudo que antes, más obcecado y más definido. ¿No lo sientes? Por lo menos en las mañaneras da esa impresión. A ver, lo que pasa es que ustedes, los periodistas, después del fraude de 2006, nos hicieron un cerco mediático. Ustedes los periodistas, sí, perdón. Y ustedes los medios y los periodistas y todos, sí, ni cuenta. Por ejemplo, no se dieron bien cuenta del extraordinario, maravilloso experimento que fue el plantón de Reforma, Avenida Juárez y el Zócalo. Pero sí lo cubrimos mucho, no lo cubrieron bien, en las televisoras no salía nada, en los periódicos era pura crítica, todo el mundo enojado porque... La mayoría sí, eso coincido. Era muy agresivo, como es ahora, la mayoría de los columnistas, pues por eso Andrés se enoja, la mayoría de los columnistas inventan cosas. ¿De veras sientes muy agresivos a los columnistas? Absolutamente. Pero siempre han sido así, ¿no? No, Aguilar Camino era así con Peña, no. O sea, que ¿tú crees que realmente sí ha habido un linchamiento hacia Andrés Manuel? ¿De verdad lo crees? Sí.
Sí, claro. ¿Y por eso él reacciona así, según tú? Pues se defiende, pues y además tiene derecho, pues si no es ilegal tampoco. ¿O si es ilegal? No sé, es que yo ¿Pero por qué va a ser ilegal? sobre reacciona. No, bueno, no digo que sea ilegal. Pues no, lo pues veo se vale. reaccionar. Pues se vale. Se vale. Si tú me haces yo enojar. No había visto a ningún presidente pues no. ponerse así al tú por tú con los periodistas. Pues sí. No, pues sí, por eso me sorprende. Y qué bueno, pero tampoco insulta a nadie, ni mucho menos. Yo conozco a la gente del movimiento de López Obrador, porque estuve desde el 5 hasta el 11. Y cuando yo te decía, ustedes dejaron de cubrir, ni cuenta se dieron, se olvidaron de quién era Andrés Manuel. Andrés Manuel seguía de pueblo en pueblo como anda ahora, pero solito. Yo lo acompañé muchas veces, él seguía. Hasta el 17 ahí le siguió. En la campaña del 12 se volvieron a ocupar de él y se volvieron a olvidar. Entonces luego no se acuerdan. Andrés seguía escribiendo sus libros, echando sus discursos, diciendo exactamente lo mismo. Vamos a hacer esto cuando lleguemos al poder y para cambiar a México, etc. Lo que pasa es que se olvidaron. Y te decía yo que el Twitter a nosotros, en la campaña, como yo no sabía qué hacer, lo único que se me ocurrió, como había muchos blogs, muchos, llamados, uno El Sendero del Peje, otro Radio AMLO, otro Peje no sé qué, AMLO no sé qué, López Obrador no sé qué, muchos. Sí. Los convoqué a todos, me las arreglé para una reunión, dije, pues sí, es para ver qué hacemos en la campaña con estos que para son ayudar a Andrés Manuel. Y nomás llegó el del Sendero del Peje. Era un blog muy agresivo, muy fuerte. Pues ahí en la campaña convivimos, yo mencionaba mucho al Sendero del Peje en mis columnas de Milenio, Julio Hernández los mencionaba mucho en la jornada, y luego me daba mucha risa porque yo mismo, que yo los conocía y los veía, no a diario, pues los veía. Si yo decía cualquier cosa en el blog me mentaban la madre, ¿no? Pues yo decía, bueno, pues... Ya te me quedaste muy atrás, a ver, cuéntame. No, pero lo que te quiero decir es que después compré ese sitio. Bueno, sí. No compré nada, no había empresa, no había nada, pero sí le di dinero a cambio del dominio de internet de esta cosa, y lo empezamos a trabajar y nadie nos hacía caso. Cuando en el 2008, 2009, por ahí, 2010, 2009, 2008, el Twitter tiene mucha importancia, yo me meto al Twitter y había mucho tuitero calderonista que calumniaba a López Obrador y mucho político, me acuerdo sobre todo de Líbano Sáenz ahí metido. Yo me empiezo a pelear con todo el mundo porque yo conocía la historia del fraude y todo lo demás, y pues al parecer llamaron mucho la atención esos pleitos, y por eso dices tú que soy popular, pero no soy, es que hice ruido. Entonces, por un perro que matas te dicen mata perros. No, pero a todo mundo le respondías. Sí, y entonces me empezaron a llamar amigos periodistas, dueños de medios, me empezaron a decir, oye, te estoy siguiendo en Twitter, qué buenos pleitos, qué divertido. Y yo vi que las polémicas en Twitter en aquel momento, todo lo que pasaba en Twitter nos generaba visitas al sitio. Subía. Y empezaste. Entonces sí, Twitter para mí tuvo una importancia fundamental para que el Sendero del Peje, hoy SDP Noticias, pues voltearan a verlo. Claro, y te voltearan a ver a ti, por supuesto. Pero dime una cosa, hace un momento dijiste que realmente trabajaste de algún modo como amigo, tanto de Colosio como de Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene amigos así con todo el peso de la palabra, sí los tiene. Sí, y es muy buen amigo. O sea, tú podrías decir que esencialmente sí sabe corresponder. Porque hay gente que te dice, no, él nada más piensa en sí mismo y en el proyecto y punto. No, sí es muy buen amigo. Es buen amigo. Sí. Y lo acompañan, lo apoyan, porque yo veo que también nadie se atreve como que a decirle las cosas. Sí es muy buen amigo. A ver, una cosa es que sea amigo y otra que te vaya a tolerar cosas que no deben ser toleradas, ¿no? O sea, no confunde amistad con complicidad. A mí me ha demostrado ser muy buen amigo y luego su gente me da unas desconocidas tremendas porque me meten ahí en las listas de periodistas chayoteros y todo lo demás. Y obviamente me enojo y sobrereacciono y les digo cosas, ¿no? ¿Te gusta su gabinete? Su gabinete, pues hay buenos y hay malos. Yo veo que hay conflictos en ese gabinete, veo
que hay pleitos internos y creo que Andrés va a tener que poner orden y dar un manotazo ya. Tú que lo descifras también, ¿por qué crees que eligió a ese gabinete? ¿Por cuestiones de lealtad, de que lo acompañaron durante todo el tiempo por amistad? No lo sé, no, pues eso, yo no estaba cerca de él cuando los eligió. Pero lo descifras, tú eres de los que siempre está hurgando. Algunos los habría yo contratado, a otros no. ¿A quiénes no? A ver, pues no sé, con todo el cariño y el respeto, creo que la ministra Olga Sánchez Cordero no estaba para gobernación, creo yo. Es un ritmo de trabajo muy intenso y ella ya está en una edad en la que necesita, quizá lo hubiese puesto en otro lado, a lo mejor como la abogada, pero ahí está Scherer, pero yo a Scherer no lo tendría en el jurídico, sino haciendo lo que no hace Poncho Romo, coordinando al gabinete. Scherer es una persona muy inteligente y muy estructurada, con una gran capacidad de llevarse con la gente y al mismo tiempo tiene autoridad y se lleva bien con todo el mundo. A ver, yo creo que Poncho Romo no debió haber entrado al gobierno por él. Es un gran empresario y es un tipo que se la jugó con Andrés y apoyó, hizo mucho por este proyecto de la Cuarta Transformación, pero no es ningún jefe de gabinete porque ni caso le hacen. Si no, tienen que pedir audiencia. Pues no sé si pide audiencia, probablemente no, pero hay gente ahí muy de izquierda que no le hace caso. ¿Sí me explico? Sí. A Scherer sí le harían caso, yo creo. Y a ver, Federico, ¿qué otros no te agradan del gabinete o no ves así tan en forma? Bueno, pues no lo sé, es que necesitaría pensar. Yo creo que Octavio Romero, que fue muy criticado al principio porque le dieron el trabajo en Pemex, creo que es uno de los que mejor trabajo están haciendo y creo que ya nadie lo critica y creo que ahí la lleva. Es cierto, como que bajaron las críticas. No, bueno, ahí, es que es un señor muy trabajador, yo lo conocí ahí, muy trabajador, muy terco y sabe sacar proyectos adelante, es ejecutivo y está rodeado de gente muy inteligente, de verdad. Y es estudioso, entonces está sacando un problema bien difícil que es el de Pemex. Pero sí está enfrentado a Rocío Nale, ¿no? Pues yo no sé, pero probablemente sí. La señora Nale me inspira menos confianza que Octavio. Creo que si Octavio es un gran operador, ella me da la impresión de que no. Por lo tanto, si ella es la responsable del proyecto de la refinería en Dos Bocas, pues yo pondría alguien más ejecutivo, pero igual lo es ella, no la conozco. A Manuel Bartlett yo no lo habría invitado. Primero, ya está viejo. Segundo, no puede estar en un proyecto basado en los principios, en no mentir, en decir la verdad, en la justicia. Alguien que participó en el fraude electoral del 88, alguien que mandó a amenazar a la revista Proceso y a Julio Scherer, alguien además sospechoso de aquel asunto de Manuel Buendía. Yo creo que Bartlett eso lo descalificaba moralmente para estar ahí, pero ahora vemos que también está llevando al presidente López Obrador y a México a problemas que pueden ser serios. Yo no dudo que sea muy leonino el contrato que firmó la CFE con la empresa esta canadiense del gas y la otra de Ruiz Sacristán, pero no es la manera de resolverlo. Él puede estar generando problemas, sí, con Canadá fuerte, ¿no? Con Canadá y se puede poner en riesgo el TLC, Temec o como se llame. Creo que Bartlett quiere un monopolio estatal, no se da cuenta de que el mundo cambió hace mucho. Y creo que está equivocado, pero pues esa es mi opinión. ¿Jiménez Espriu, lo mantendrías? Yo a Jiménez Espriu lo respeto bastante. Lo considero un hombre muy inteligente y muy estudioso, trabajador, con experiencia. Le encargaron proyectos muy difíciles. Uno, cancelar el aeropuerto de Texcoco. Dos, hacer Santa Lucía y otros proyectos. Creo que podrá con el aeropuerto de Santa Lucía y pues no sé qué va a hacer con otras obras de infraestructura que están ahí a medias, como el tren a Toluca, que yo paso por ahí seguido y ya no veo que nadie esté haciendo nada.
Pues ya casi nos echamos medio gabinete, ¿eh? Como que no. ¿Tú crees que haga los cambios ahora que cumple su año de la victoria? Pues debería hacerlos, ¿no? Debería. Pero él como que no responde a las presiones, ¿verdad? Se enoja. Pues, a ver, ¿tú qué lo conoces? Si se enoja, que se enoje, pues tiene dos trabajos, digo, pues enojarse y desenojarse. Pues sí, enojarse y desenojarse. Pero, yo opino, ¿cómo reacciona? Cuando uno ataca a sus funcionarios, él se pone a la defensiva, ¿no? Pues los defiende, es un buen líder en ese sentido. Pero entonces, ¿no hace pronto los cambios o sí? No, bueno, sí los hace. Ya cambió la de medio ambiente, que sí, definitivamente ella, el país entero pedía su renuncia desde que tú la hiciste confesar que era hechicera o no sé qué. Lo de los aluches. Y en una de esas hasta tú la llevaste a que dijera esas cosas, ¿no? Qué bárbaro. Así se llama su espacio. ¿Los aluches? Sí. Bueno, si no era mala leche. Bueno, pues yo pensé que eran cosas tuyas. No, así entonces, se llama. Así es de ella, de verdad. Bueno, pues qué bueno que ya la quitaron. A mí me parece que, a pesar de su perfil muy de izquierda, el Toledo, el nuevo secretario de Medio Ambiente, es bien independiente y capaz de decirle que no al presidente o al que sea si algo le parece que atenta contra la ecología, el medio ambiente y estas cosas. Ya lo cambió. Yo creo que Ebrard tendría que irse a Gobernación. Yo pienso que Durazo está bien donde está, pero tal vez deben quitarle algunas áreas y que se las lleve Gobernación otra vez, porque el tema de la seguridad en sí mismo es muy difícil. A lo mejor protección civil y estas cosas, que no es lo mismo andar persiguiendo narcos que andar protegiendo a la gente porque el popo va a explotar. Ya. Oye, y un poco ya cerrando, ¿te ha gustado los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel? Sí. ¿Sí te gusta? ¿Tú no estás decepcionado, ni arrepentido, ni nada por el estilo? Yo sigo viendo que la economía está razonablemente bien. Se han sostenido algunas variables que todo mundo pronosticaba que iban a desplomarse. Hay una apuesta contra López Obrador de muchos grupos, no solo en los medios, de muchas partes. Hay gente, dicen luego los críticos de Andrés Manuel, me decía Javier Lozano en una entrevista aquí, en un como debate aquí, es que yo no quiero que le vaya mal a López Obrador. Le dije, no seas hipócrita, Javier, si quieres que le vaya mal, admítelo, se vale. ¿Y tú ves a los periodistas también apostando que le vaya Algunos mal? Sí. Bueno, el tema de la policía en los medios, que no ha habido nada este año, es una bronca. Y el tema de los chayoteros es una bronca. Yo ya no creo que exista tanto eso, la verdad. ¿Existió? Existió, pero hace muchos años que eso desapareció. No. Entonces no me ha tocado. No te ha tocado, no te has sabido vender o no has querido vender. Pero yo creo que ni en los años aquellos de que cuando estabas en Excelsior, que sí daban los sobres por todos lados, tampoco le entraste. No, mucha gente no le entró a eso. A mí me metieron en esa lista indebidamente porque nuestro negocito, el Sendero del Peje, SDP Noticias, creció bastante. Hemos llegado a ser líderes en visitas y en muchas cosas. Compramos el Deforma, otro sitio exitosísimo en internet, comercialmente muy exitoso. Y también muy irónico. Y algún otro día nos platicarás de él porque se nos acabó el tiempo, ¿cómo ves? Pues invita al del Deforma, ¿yo qué? Yo de eso no sé nada. Yo ni chistes hago. Hombre, Federico, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Ahora sí que nuestro primer invitado. Bienvenido. ¿Sí? Estoy debutando. Nos estrenamos. Está bien. Ya que agarré vuelo el programa vas a poder invitar a los de primera división, pero pues hoy empezaste con la segunda A. Te escogí a ti por irreverente. No, yo no soy irreverente. Sí, eres. Soy ateo, pero no irreverente. Vale, bueno, pero la religiosidad sí se le criticó mucho a Andrés Manuel. Sí. No, se pasa. Es religioso. Sí, no, ya. Parece cruzado. Eso no está bien, eso es superstición, eso es ignorancia. Eso no está bien. Si lo hace por quedar bien con el pueblo, pues lo entiendo, pero eso no está bien, hay que combatir eso, yo digo. Vale, pues. Gracias. Vale, Federico, mil gracias. Gracias a ti.